Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Yesca Siquetti desde Orantia, Toronto, en español. Hoy, 29 de abril del 2026. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 202 de lectura y estudio del libro de Urantia. Entramos a un nuevo documento, el documento 113, que trata de guardianes seráficos del destino. Las guardianas, según la última versión del libro, Eh, y bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a empezar nuestra sesión con una breve introducción de las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada y luego de, bueno, resolverlas y discutirlas quizás pasaremos a nuestro documento que trata de los ángeles. Bien, en esta oportunidad nos va a ofrecer la oración nuestro querido hermano Jimmer. Adelante, Jimmer. Gracias. Bueno, me encanta eh, hacer estas oraciones porque es tan fácil de ahí en adelante seguir y estudiar y aprender, hacer preguntas y salir lleno después de la reunión. Oh, me gustaría que todos dispongan su mente y su corazón en este momento para expandir su conciencia. Bueno, piensen en sistemas, constelaciones, universos, sectores menores. Oh, este universo, horizontes. Y vamos al mismo tiempo a elevar nuestra percepción espiritual. Vamos a disponernos a encontrarnos en este camino maravilloso que nos ha enseñado la revelación. Ángeles, esta noche, con seres celestiales, con seres sabios, con ascendente, con quienes tenemos ya los primeros contactos, gracias a nuestros estudios. Hace 2000 años, oraste por nosotros diciendo, Padre, pero no quiero orar solamente por estos 11, sino por todos los que vengan, por todos los creyentes a lo largo de los tiempos, por el misterio del perdón. Porque nos sentimos envueltos por esa oración. Nosotros y tú en nosotros. Como son uno, Jesús y el Padre. Enséñanos a ser uno y nosotros, creyendo, por lo menos, empezar. Padre, abre nuestras conciencias. Enséñanos al corazón. Permítenos descubrir cuál es aquella enseñanza clave que tienes para cada uno de nosotros esta noche. El misterio. Enséñanos, permítenos, ayúdanos a estar conectados contigo. Toda esta sesión. Pero nos gusta ser, disfrutar y salir de aquí como si hubiéramos unificado la salud, como si nuestra mente hubiera hecho un inmenso estímulo, inspiración. Podemos salir de aquí habiendo sido llenos
con la energía inagotable para nuestra vida. Les pido que permanezcamos en silencio un ratito, como nos enseñó Jesús, para que el poder del Espíritu en obre sobre esta oración, iluminación que hemos pedido.
Ok, gracias, Jimmy. Vamos a abrirle a Juan Pablo, está entrando en este momento. Entonces, Ketita, ¿tienes tu lista ahí? Sí, sí la tengo. Ok. Bienvenido, Juan Pablo. Sería Mario, Mayra, Anita, Jimmer, Marlene, José Luis, Renato, Rita, Gloria y ahora Juan Pablo. ¿Es correcto así? Sí, Bien, ok. Quiero compartir con ustedes. Perdón, Jimmer, no vi tu mensaje en el chat. Pensé que querías que la meditación continuara un poco más. No, yo solo pedí 5 minutitos y Oh, es maravilloso ver que la gente siguió porque así sucede. Eh, sucede que bien, voy a hacer un cortísimo comentario. Es tan sí. bello esto que lo que el Padre quiere es que abramos el almacén que está en el cielo, una puerta, sí, Ujú. almacén de bondad, verdad y belleza. Y ya veo que muchos se quedaron allá esculcando cosas. Entonces, por eso nos podríamos demorar 1 hora, pero no, el propósito eran esos 5 minutitos. Muchas gracias, ¿eh? Bien, con mucho gusto. Bien, Empezamos entonces este documento que empieza en la página 1241, párrafo 1 del libro original impreso. Bien, pero antes de empezar con el documento sobre las guardianas seráficas, vamos a los interrogantes que quedaron pendientes la semana pasada, ¿no? Y además de algunos que he recibido por el chat durante la semana, ¿no? El primero, que es el más simple, ustedes están viendo ahí Jerusalén, la capital de nuestro sistema local de Satania, y sus 7 satélites, o llamados mundos de cultura de transición, cada uno de los cuales está rodeado por 7 otros satélites o subsatélites que son inmensos, son del tamaño del planeta Tierra, cada uno de estos subsatélites. Los mundos de transición, ustedes saben, son 10 veces más grandes. Y Jerusalén, que está en el centro de esta gran órbita de planetas arquitectónicos, es 100 veces más grande que la Tierra. Es casi del tamaño del Sol. Bien, habíamos dicho que eh, 3 periodos de tiempo le toma al serafín de transporte llevar nuestra alma desde Urantia al primer mundo mansión donde están las salas de recuperación, perdón, de resucitación. Perdón. 3 periodos equivalen a 3 días de Jerusalén. Por eso no dicen días, dicen periodos. Y un día de Jerusalén es igual a 3 días, 1 hora y 4 minutos del tiempo de Urantia. ¿Ok? Por lo tanto, decretada la resurrección inmediata, estaríamos listos para la repersonalización en la sala de resurrección del primer mundo mansión en 9 días, 3 horas y 12 minutos aproximadamente. ¿Ok? Ahora, recordemos también que el día de Jerusalén representa el tiempo de rotación axial de la esfera, o sea, cuando da una vuelta completa sobre su eje. ¿No? Bien. Y el año de Jerusalén equivale a 100 de estas rotaciones de la esfera. Jerusalén no tiene movimiento de traslación. Es un planeta arquitectónico que no gira alrededor de un sol. Bien.
Entonces, el año de Jerusalén, esas 100 rotaciones, correspondería a unos 300 días de la Tierra. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes recuerda cuánto dura el día en Abona? ¿O cuántos días de la Tierra es un día del universo central de Abona? En los 7 circuitos los días duran igual. Y esos días equivalen a 1000 años de Urantia. Un día de Abona es 1000 años de Urantia. Y el día de Abona es el tiempo que tarda el primer circuito, o sea, el más interior, en completar una vuelta alrededor del paraíso. Bien. Vamos a dejar de compartir esta linda animación hecha por inteligencia artificial de una de las láminas de la Urantia Enciclopedia. Bien. La segunda pregunta que quedó no suficientemente clara es la que se refiere a los tipos de fusión. ¿Okay? La única forma de adquirir la vida eterna, como ustedes saben, ¿no? Podemos ser resucitados en un mundo mansión y aún no tener asegurada la vida eterna. La vida eterna se asegura después de la fusión. Y la pregunta era, ¿solo los mortales de Urantia solo podemos fusionarnos con nuestro ajustador? ¿O es posible que también nos fusionemos con el Hijo o con el Espíritu? ¿No? Bien, en el documento 37, de hecho, el 37 y el 40, que habla sobre los hijos de Dios ascendentes, dice lo siguiente, dice, los mortales sobrevivientes de Urantia antes del auto-otorgamiento de Miguel, más precisamente en la era preadánica, eso lo agrego yo, ¿no? Los humanos primitivos estaban en ese momento en la serie 1. O sea, Urantia era un planeta de serie 1 en donde vivía gente muy primitiva con todavía no mucho desarrollo intelectual. Esos solo podían fusionarse con el espíritu, si es que lograban algún grado de espiritualidad. ¿Ok? Pero después de la venida de los hijos materiales y ya más seguramente después de la venida de un hijo de otorgamiento, todas las almas sobrevivientes tienen el alto destino de fusionarse con su ajustador. Y dice en perspectiva, o sea, proyectado. No es algo 100% seguro. ¿Ok? Entonces, después de recibir hijos materiales y un hijo de otorgamiento, los planetas de serie 1 pasan a la serie 3, en donde todos están destinados a fusionarse con su ajustador. Están destinados en perspectiva. ¿Ok? Ahora bien, en el documento 37, la sección 5, párrafo 1, que trata sobre los altos comisionados, nos dice lo siguiente. Los altos comisionados son mortales ascendentes fusionados con el espíritu. No están fusionados con sus ajustadores. Vosotros muy bien entendéis la carrera de ascensión universal de un candidato mortal para fusionarse con el ajustador, siendo este el alto destino en perspectiva para todos los mortales urantianos desde el otorgamiento de Cristo a Miguel. Pero este no es el destino exclusivo de todos los mortales en las edades preotorgamiento en los mundos como el vuestro. Y existe otro tipo de mundo cuyos habitantes nunca son permanentemente eh, habitados por los ajustadores de pensamiento. Tales mortales no estarán permanentemente ligados en unión con un monitor misterioso de dotación del paraíso. No obstante, los ajustadores los habitan transitoriamente, sirviendo como guías y modelos originales por la duración de la vida en la carne. Durante esa residencia temporal fomentan la evolución de un alma inmortal tal como lo hacen en aquellos seres con quienes tienen la esperanza de fusionarse. Pero cuando termina la carrera mortal, se despiden eternamente de las criaturas de asociación temporal. Las almas sobrevivientes de esta orden logran la inmortalidad mediante la fusión eterna con un fragmento individualizado del espíritu materno del universo local. No constituyen un grupo numeroso, por lo menos en Nevadón. Bien. Ahora bien,
estos son los seres de planetas que nunca pueden fusionarse, que son los planetas de serie 2. Esos planetas son principalmente de seres no respiradores, pero hay otros tipos de seres que por esa condición biológica no pueden fusionarse con sus ajustadores. Ahora bien, en la sección 6 del documento 40 dice lo siguiente: se os considerará hijos ascendentes en el instante en que ocurra la fusión, pero el estado de los mortales del tiempo y el espacio es de hijos de fe antes del advenimiento de la amalgama final del alma mortal sobreviviente con algún tipo de espíritu eterno e inmortal. Después dice, cuando hay evidencia de que ciertas dificultades de sincronización inhiben la fusión con el Padre, se convocan los árbitros de supervivencia del Hijo Creador. Cuando este tribunal de investigación, sancionada por un representante personal de los ancianos de los días, finalmente determina que el mortal ascendente no se encuentra causa alguna que le haga culpable o que pudiera impedir la fusión, así lo certifican en los archivos del universo local y transmiten debidamente sus conclusiones a los ancianos de los días. En ese momento, el ajustador residente regresa inmediatamente a Divinington para recibir la confirmación de los monitores personalizados y en el momento de esta despedida, el mortal morontial se fusiona inmediatamente con un don individualizado del espíritu del Hijo Creador. Bien. En conclusión, esto significa que un mortal de Urantia, cualquiera de nosotros, que por alguna razón no dependiente de él, no logra fusionarse con el Padre, ¿no? Se fusiona con un fragmento del Hijo. Por lo tanto, tenemos el potencial de funcionarnos todos con el Padre, pero también con el Hijo, si es que sucede esta situación en donde ciertas dificultades, dice esta parte del documento 40, sección 8, dice, ciertas dificultades de sincronización inhiben la fusión con el Padre. ¿Ok? Queda claro entonces que nosotros mortales de Urantia estamos destinados a fusionarnos con el Padre, pero si sucede una de estas eventualidades, ¿no?, que impiden la fusión, terminamos fusionándonos con un fragmento o un don individualizado, dice así, del espíritu del Hijo Creador. ¿Ok? Bien. Otra pregunta que he recibido por el chat, o sea, para no estarnos viendo la cara, quiero compartir con ustedes una secuencia de fotos. Este documento trata de los ángeles. A ver acá. Vamos a compartir unos ángeles con ustedes mientras hablamos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó acá? Creo que esto, tengo que cerrar este primero. A ver si ahora me funciona la cosa. ¿Dónde estoy? Discúlpenme un minutito. Un segundo. Un segundito. Esto era acá. Okay. Vamos a quitarle la música, creo. Vamos a quitarle la musiquita porque ya no se escucha la música, ¿verdad? No, ¿Escuchan alguna música? Si escuchan la no, música, me dicen. no. Ok. Bien, vamos a compartir un poco de ángeles porque vamos a hablar ahora de otras cosas. Bien. Estábamos resolviendo las preguntas. Bien. Otra pregunta que he recibido por el chat es si un ajustador que ha habitado
Están viendo lo que comparto, ¿verdad? ¿Están viendo las imágenes? Sí, ¿Sí? sí, Sí, de sí. Los Ángeles. Sí, Sí. sí, 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 Pepe, Bien, sí. bien. A ver, acá está la pregunta. Si un ajustador que ha habitado un mortal de Urantia, que tiene el potencial de ser resucitado en una dispensación, o sea, es un sobreviviente dormido, ¿no? ¿Podría habitar a otro mortal en otro mundo mientras espera la resurrección de su, digamos, sujeto al cual él habitó, que espera resurrección? ¿Mm? Bien. Un ajustador que regresa a Divinington luego de la muerte del sujeto que ha habitado, lo espera haciendo una serie de actividades, pero nunca habita otro mortal, ¿no? Ni en el planeta donde estuvo, ni en otro planeta. ¿Ok? Eso está en el documento que vimos hace 1 o 2 semanas, el documento 112, el documento anterior en la sección 4, ¿no? Dice que, ahí dice que hasta que llegue el tiempo de la resurrección de su sujeto habitado, ¿no? Nunca habita otro mortal, a menos que el sujeto que habitó no tenga esperanza de supervivencia. ¿Ok? Entonces eso también queda claro. El ajustador no vuelve a habitar a otra persona si es que el sujeto que habitó tiene la chance, las esperanzas de resucitar. Bien. Y No otro gran posible. interrogante que me lo han hecho muchas personas y que ahora en esta semana lo he meditado mucho es el siguiente. ¿Por qué algunas personas tienen fe y otras no? O dicho de otra manera, ¿por qué a algunas personas se les hace más fácil la espiritualidad, creer en Dios o en Alá, en Yahvé, en Brahma, o sea, ser religiosas, ¿no? Y a otros no? Bien, según el libro de Urantia, la fe y las creencias no son lo mismo. Creer ciegamente no es fe. La fe es una experiencia viva y personal que sucede en algún momento de nuestras vidas frente a situaciones o dificultades extraordinarias. Una vez adquirida la fe en Dios, tenga el nombre que este Dios tenga, nunca más se pierde esa fe. Según el libro de Urantia, cada ser humano mayor de 6 años de edad tiene una chispa divina residente, llamada el ajustador del pensamiento. Ese ajustador trata de guiar la mente de ese pequeño ser, de ese pequeño ser humano, hacia la verdad, la belleza y la bondad. Ese ajustador también induce a esa persona el deseo de superación, a ser cada vez mejor, a perfeccionarse. Cuando la mente confía en esa guía divina interior y el individuo decide actuar de forma ética o moral en su vida, esa persona empieza a tener fe. A medida que una persona opta simplemente por proceder de acuerdo con la regla de oro o a tener sentimiento de paz y autoaprobación cuando realiza un servicio altruista, esa persona está en camino de la fe. Cuando una persona vive una experiencia de vida que le hace pensar en un creador y en una realidad más allá de su existencia mortal, esa persona ya está bien avanzada en su fe. Y cuando una persona encuentra verdades reveladas que resuenan en su interior, así como respuestas a muchos interrogantes que tenía y que ni la ciencia, ni la filosofía, ni sus consejeros espirituales, religiosos, ni la metafísica incluso habían logrado darle una respuesta convincente. Entonces esa persona ha estado en la búsqueda de la verdad y ha llegado al libro de Urantia. Si una persona encuentra coherencia y resonancia intelectual en los párrafos del libro de Urantia, esa persona tiene una fe madura. Esa persona cree en la presencia del Espíritu Divino en su mente,
Cree en el Padre Universal como primera fuente y centro. Cree en Jesús como el Hijo Creador encarnado. Cree en todas esas realidades existenciales y en otras personalidades divinas y no divinas dispuestas a ayudarlo. Cree en otros mundos habitados como el nuestro y en la vida eterna después de la muerte, así como en la aventura de la carrera de ascenso al paraíso y a la perfección. Esa persona aprende a apreciarse a sí misma y a sentirse agradecida por lo que es y por lo que es capaz de hacer, su oportunidad de servir. Pierde el miedo a las inevitabilidades de la vida, pierde el miedo a Dios que inculcan las religiones, al castigo, ya no cree en el infierno. Esa persona vive alegre y confiada en el amor de Dios. Da gracias por cada nuevo día y decide sinceramente hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Esa persona ha nacido del Espíritu, ha alcanzado el tercer círculo psíquico de evolución espiritual y de realidad de su personalidad. Esa persona está acompañada ahora por una pareja personal de serafines, un querubín y un sanobín. Será despertada en el tercer periodo después de su muerte. Eventualmente se fusionará con su ajustador y seguirá su carrera ascendente por toda la eternidad. Cada vez más personas con sed de verdad están llegando a la quinta revelación de época. Y yo solo agregaría que muchas de ellas, a pesar de haber nacido del Espíritu, son aún intolerantes a las opiniones de otros con quienes comparten la fe, pero no los distintos puntos de vista. En la fraternidad de lectores hay aún personas que son capaces de odiar irracionalmente, que están demasiado aferradas a ciertas ideologías o incluso se han convertido en verdaderos fanáticos de la revelación. La toman como un libro sagrado que no deja espacio para nada más. Se han convertido en vehementes divulgadores y defensores del libro, excluyendo radicalmente todo lo que pueda realzarlo, ampliarlo o incluso complementarlo. Bien, es muy importante que todos reflexionemos sobre estos peligros y pidamos la inspiración necesaria a nuestro Padre Jesús, al Espíritu de la verdad y al monitor misterioso que habita en nuestro interior. Bien, eso es todo lo que les quería compartir hoy día sobre los interrogantes que quedaron poco aclarados o, digamos, que he tenido la oportunidad de profundizar, meditar mucho en ellos y traerles estas reflexiones. Muy bien, ahora pasamos a nuestro documento. Vamos a compartirlo en este momento. Para lo cual tengo que primero cerrar esto, cosas del Zoom. Entonces ya me escuchan. Tengo Me aquí el avisan orden si se de puede los leer lectores. Si fácilmente quieren, para ampliarlo lo más posible. ¿Qué tal? ¿Lo ven ahí? Ok, ¿Lo vamos. puedes ampliar? ¿O Sí, está por supuesto, chiquito? sí, ya lo vi que está chiquito. Ok, Ahí está muy bien, Pepito. Ahí está muy bien, ahí Pepito. creo que está bien porque después Perfecto, se va. perfecto. A ver, Muy baja bien. el texto. Un Ah, poquito más, si lo puedes bueno, agregar. un punto más si se puede. Ok, ok. Ustedes mandan. Mm, Ahí hay un punto más. Ahí estamos, ahí estamos. Para mí está Listo, perfecto, sí. Bien. gracias. Ok. Ketita, ¿nos puede leer el orden de lectores, por favor? y a ver, es Mario, creo que ya sabemos, Mario, Mayra, Anita, Jimmer, Marlene, José Luis, Renato, Rita, Gloria y Juan Pablo. ¿O alguien más ha entrado? Ok, todo bien. Creo que no, somos 13 personas.
Eh, adelante, Mario. Documento 113, Las guardianas seráficas del destino, libro de Urantia, edición 2021. Después de haber tratado sobre los espíritus ministrantes del tiempo y las huestes de mensajeros del espacio, pasamos a considerar a las ángeles guardianas, las serafines dedicadas al ministerio de los mortales individuales para cuya elevación y perfeccionamiento se ha dispuesto todo este vasto plan de supervivencia y progresión espiritual. En el pasado, estas guardianas del destino eran casi el único grupo reconocido de ángeles en Urantia. De hecho, las serafines planetarias son espíritus ministrantes enviados para servir a los que sobrevivirán. Estas serafines planetarias son espíritus ministrantes enviados para servir a los que sobrevivirán. Estas serafines acompañantes han desempeñado sus funciones como ayudantes espirituales del hombre mortal en todos los grandes acontecimientos del pasado y del presente. En muchas revelaciones, la palabra fue pronunciada por ángeles y muchos de los mandatos del cielo han sido recibidos mediante el ministerio de ángeles. Gracias. A ti. Ok. Bien. Este documento está plagado de señales de corrección por parte del revisor de ortografía de Word, lo cual se debe a que en ningún diccionario se refieren a los ángeles o a los serafines con artículos y pronombres femeninos, ¿verdad? Bien, la revisión 2021 del libro Durante, a la que usamos como libro de texto, es la única que los menciona como seres del sexo femenino, luego de que un grupo de divulgadores de la revelación insistiera sobre su inclusión, tomando como base el párrafo 2 de la sección 2 del documento 38, que dice: sin embargo, cuando tratamos con criaturas sexuadas, como nosotros en Urantia, eso lo agrego yo, acostumbramos a llamar hijos de Dios a los seres que son descendencia más directa del Padre y del Hijo, mientras que nos referimos a la descendencia del Espíritu como hijas de Dios. A las ángeles, por lo tanto, se las designa generalmente con términos del género femenino en los planetas de seres sexuados. ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto y bueno, esto es una muy buena justificación, ¿verdad? Sin embargo, en la sección 1 de ese mismo documento 38, nos dicen que en los primeros tiempos de Nevadón se crearon los ángeles patrón y ciertos arquetipos angélicos tomados del paraíso, ¿no? Junto con un gran número de hijos y otras personalidades de forma conjunta entre el Hijo Creador y la representante del Espíritu Infinito, la ministra divina de Nevadón, el espíritu materno del universo local. Por lo tanto, podríamos decir que estas huestes angélicas, ¿no?, ya fueron, digamos, en su patrón arquetípico, creadas por ambos, ¿ok? Hijos creadores. Sabemos también que el género masculino y femenino se aplica a seres capaces de reproducirse sexualmente, ¿verdad? Y ese no es el caso de los ángeles, los cuales no tienen sexo, pero sí tienen caracteres opuestos complementarios, y la gran mayoría de cosas las hacen en pareja, ¿ok? Los serafines o las serafines, lo dejo como quieran ustedes llamarlo, son creados de acuerdo con los modelos originales de ángeles y de ciertos arquetipos angélicos del paraíso,
justo en el momento del planeamiento de la evolución de las criaturas volitivas mortales. O sea, antes de que vayan a aparecer seres mortales, inmediatamente antes comienzan a crearse los ángeles, porque van a ministrar sobre nosotros. ¿Ok? Y en el momento del logro de la personalidad relativa de la ministra divina, estos empiezan a salir. ¿Y cómo los crea o los hace aparecer la ministra divina? En formaciones unitarias de 47.472. Fíjense bien en ese número, 41.472. Bien. ¿Recuerdan cuando hablamos de los números del universo local y dijimos que el número 9 era el número de Miguel de Nevadón? Bueno, curiosamente, los serafines son creados en ese número, cuya raíz numérica es el 9. Si ustedes suman 4 más 1, 5, ¿no? Más 4, 9, más 2, 11, más 7, 21. Perdón, 18, perdón. 8 más 1, 9. Podríamos decir que este espíritu materno va creando estas promociones de ángeles en nombre de Miguel, ¿verdad? Porque la raíz de ese número es 9. Bien, eso es algo que lo interpreto yo de esa forma. En todo caso, con respecto al sexo de los ángeles o la denominación femenina de los ángeles, la Comisión de Refinamiento de la Revisión 2021, que está trabajando actualmente, ¿no? Está considerando la posibilidad de mantenerlo o retirarlo, pero todavía no ha tomado la última decisión al respecto sobre el género de los ángeles o las ángeles. Bien. Ok, entramos en materia entonces. La introducción empieza hablando de los espíritus ministrantes del tiempo y las huestes de mensajeros del espacio. Bien. Ustedes recordarán en el documento 26, los espíritus ministrantes, las huestes angélicas, son la orden más elevada del grupo más bajo de los hijos del Espíritu Infinito. Los supernafines son los ángeles del paraíso y del universo central. Los econafines, los terciafines, los omniafines ministran en los superuniversos y los serafines en los universos locales. Los serafines, con sus querubines y sanobines asociados, constituyen el cuerpo angélico de un universo local. Los serafines son bastante uniformes en cuanto a su configuración de universo a universo y en los 7 superuniversos. Varían muy poco. Son los más normalizados de todos los tipos espirituales de seres personales. Después nos dicen que estos ángeles están en muchos eventos, en muchos hechos, ¿no? En la Biblia leemos en la primera de Pedro, dice, habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿no? Bien, los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo, las autoridades son las huestes de mensajeros del espacio y las potestades son las personalidades más elevadas del espíritu infinito. Bien. Estamos aquí. A ver, terminemos este párrafo para comentar lo siguiente. Las serafines son los ángeles tradicionales del cielo, los espíritus ministrantes que viven a vuestro lado y hacen tanto por vosotros. Llevan ejerciendo su ministerio en Urantia desde los primeros tiempos de la inteligencia humana. Muy bien. Entonces, simplemente para recordar lo que habíamos leído sobre las huestes de mensajeros del espacio, eso está en el documento 25, ahí están los servitales de Abona, los conciliadores universales, asesores técnicos, custodios de los registros del paraíso, y las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito están en el documento 24. Ahí están algunos de los reveladores como los mensajeros solitarios, los supervisores de los circuitos del universo, directores del censo,
auxiliares personales del Espíritu Infinito, inspectores asociados, centinelas asignados y guías de los graduados. Seguimos entonces. Anita, ¿no? 1. Las ángeles guardianas. La enseñanza sobre ángeles guardianas no es ningún mito. Ciertos grupos de seres humanos tienen realmente ángeles personales. Jesús lo corroboraba cuando dice al hablar de los niños del reino de los cielos: Tened cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños, pues yo os digo que sus ángeles contemplan siempre la presencia del Espíritu de mi Padre. Bien. Entonces, aquí Jesús está hablando de el espíritu de su Padre, o sea, de los ajustadores. Los ángeles contemplan, pueden ver a los ajustadores. Bien, y lo ven como una luminosidad dentro de la persona, que por eso ellos saben cuando el ajustador ha partido a Divinington, cuando desaparece esa luminosidad. Bien, ¿qué les quería repasar aquí? Los ángeles, ustedes saben que son descendencia o son hijas de el espíritu materno del universo, ¿no? Los espíritus creativos o los espíritus maternos de los universos locales están en el grupo de los espíritus supremos, en la familia funcional de la tercera fuente y centro. La tercera fuente y centro, o sea, el espíritu infinito, tiene 3 grupos de personalidades. Los espíritus supremos, en donde están los 7 espíritus rectores, los espíritus reflexivos de los superuniversos y las espíritus creativas de los universos locales. Después está el grupo de los directores de poder. Y en tercer lugar, las personalidades del espíritu infinito, en donde están las personalidades más elevadas del espíritu infinito, las huestes de mensajeros del espacio y los espíritus ministrantes del tiempo. Ahí están todos los ángeles, desde los más elevados, que son los supernafines, que están en el paraíso y Abona, luego los seconafines, que están en los superuniversos, y finalmente los serafines, que están en los universos locales. Bien. Seguimos. Jimmer, creo. En un principio, las serafines fueron asignadas de forma específica a las distintas razas de Urantia, pero desde el otorgamiento de Miguel son asignadas con arreglo a la inteligencia, la espiritualidad y el destino de los seres humanos. Desde el punto de vista intelectual, la humanidad se divide en 3 clases. Sí. Número 1. Los seres humanos con mente inferior a la normal. Los que no ejercen poder normal de la voluntad ni toman las decisiones promedio de la vida. Esta clase abarca a los que no pueden comprender a Dios porque les falta capacidad para adorar inteligentemente a la deidad. Los seres de Urantia con capacidad intelectual inferior a la normal tienen un cuerpo de serafines, una compañía, con un batallón de querubines encargada de atenderlos y atestiguar que les alcanza la justicia y la misericordia en las luchas terrenales por la vida. A ver, vamos a comentar aquí esto. Bien. Nos dice el revelador que desde el 7º otorgamiento del Hijo Creador se asignan serafines a los mortales, ya no por raza, sino por el grado de inteligencia, de espiritualidad y de destino, es decir, aquellos que han sido incorporados al cuerpo de reservistas del destino. Bien, y ahora nos presenta una clasificación de la inteligencia de los seres humanos. El primer grupo
se refiere a los humanos con mente inferior a lo normal, que son incapaces de tomar decisiones racionales, dice. Tampoco pueden comprender a Dios por su falta de capacidad. Ellos están a cargo de una compañía de serafines y de un batallón de querubines para asegurarles justicia y misericordia. ¿Ok? O sea, estos seres humanos no tienen la culpa de haber nacido con una inteligencia subnormal y merecen todo el amor y el cuidado y la protección de estos espíritus ministrantes que son las serafines, con sus ayudantes o auxiliares que son los querubines. Bien. Nos hablan de compañía de serafines y batallón de querubines. Esto de las compañías y los batallones están en el documento 38. Cada grupo de 12 pares de serafines, o sea, 24 serafines que tienen un jefe, se agrupan de esa forma. Y 12 de estos grupos constituyen una compañía, o sea, 144 pares de serafines. Estas compañías están a cargo de un líder. Ahora, 12 compañías de serafines, unos 1.728 pares, forman un batallón, y el batallón está a cargo de un comandante. 12 batallones forman una unidad seráfica a cargo de un director. En esa unidad hay 20.736 pares. 12 unidades son una legión a cargo de un supervisor. Y 12 legiones comprenden una hueste angélica a cargo de un arcángel. 12 huestes son un ejército angélico. Y estos están a cargo de una estrella vespertina. Esto simplemente para repasar. Seguimos con los dos siguientes grupos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Jimmer? Pues, mira, tiene la bondad de regresarlo Sí. al inmediatamente anterior. Ahí. Mi pregunta es, si estos hermanos, seres con una inteligencia inferior a la normal, que han nacido de esa manera, por lo tanto, no son culpables de haberla recibido ni nada de esto, juegan algún papel, es decir, se produce en ellos el mismo patrón de yo recibo, yo doy y yo recibo, que se da en todos los seres humanos de inteligencia normal, porque se nos ha dicho claramente que hay que trabajar para conseguir el don de Dios, hay que hacerlo con esfuerzo, hay que hacerlo con entusiasmo. Y todo eso lo veo yo como una especie de hacer, es lo mínimo que yo hago para recibir semejante bondad. Pero si la persona de la que estamos hablando tiene una inteligencia inferior a la normal y no tiene esa capacidad, ¿qué, qué es lo que hacen para ganarse eventualmente la misericordia del Padre? O se puede ganar sin hacer nada, simplemente no tienen la capacidad, no piden, o hay otro tipo de contactos. ¿Qué nos dice el libro de Uranti? Lo planteo más bien como una pregunta para todos, porque es misterio ahí, hay un misterio. También tienen ellos la posibilidad de llegar al paraíso. Me estoy acordando de un gran amigo mío, un precioso hermano cuyo hijo nació con una inmensa discapacidad mental y toda la vida él luchó y sufrió enormemente porque su hijo, ay, parecía más un animal que un ser humano y le dolía tanto a este hombre. Pero su fe, su búsqueda lo hizo investigar en el libro de Urantia y finalmente descubrió que para estos seres humanos hay un camino. Y el hombre descansó, que dijo, no es un animal, tiene algo de ser humano. Entonces, me pregunto yo si hay, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué hace esta gente? O simplemente el hecho de que uno los mire
y los ve así. A veces los mendigos desafortunadamente tienen esa situación. Eh, eh, ya es suficiente con estar ahí porque le producen a la persona que los ve todo un proceso de trabajo interior, de preguntarse por qué son eso, por qué está así, qué los hizo que aparecieran de esta manera, por qué no evolucionan, en fin. Y ese es su trabajo, ese es su trabajo, hacer pensar a otros sin necesidad de decir una sola palabra. ¿Qué piensan ustedes? Bien, por lo que he leído y meditado este párrafo, pienso que se trata de personas que no están muy desarrolladas intelectualmente, o sea, que no tienen una inteligencia muy aguda, por eso dice, no tienen la capacidad de adorar inteligentemente a la deidad, pero también están conectados al espíritu de adoración y de alguna manera pueden ser personas eh, buenas, que procedan con bondad y que, eh, bueno, no tengan posiblemente capacidades para desempeñar, qué sé yo, oficios complejos, pero digamos que me imagino, ¿saben qué? Una población de seres más o menos primitivos, ¿no? Como algunas tribus del África o quizás de la Amazonía, en donde ellos viven una vida básica, ¿no? Ellos pescan para comer o cogen frutos de los árboles y tienen su vida simple, ¿no? No, no aspiran a más. Pienso yo que es eso. No es el caso de, por ejemplo, un síndrome de Down, que es un problema ya orgánico que se acompaña de retardo mental, ¿no? Sin embargo, ustedes han visto que los niños Down son muy afectivos, son niños que son muy queridos justamente por eso, por su inocencia y porque son cariñosos, ¿no? Aunque la inteligencia no les permite pues hacer tareas complejas o graduarse en la universidad posiblemente, pero sí pueden hacer tareas sencillas si se les enseña con una metodología adecuada, ¿no? Entonces, creo que este párrafo no se refiere a los problemas de retardo mental, sino simplemente a mentes que todavía no están muy desarrolladas. ¿Mm? Sí que Tita, querías agregar algo. No, estaba pensando acerca de estos seres de Abona que viven en mundos perfectos, pero eso no tiene nada que ver con lo que estábamos leyendo, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a lo que Jim me ha dicho, no sé si he leído en el libro Durante, estoy confundida en alguna parte, que como ellos viven en mundos perfectos, ellos desean experimentar y vienen, ¿no se ha leído en alguna parte que vienen a sufrir y experimentar? Ujú. Yo No sé. también creo haber leído algo sobre eso, pero Ujú. no encuentro ningún párrafo que diga que seres de Abona son capaces de encarnarse, ¿no? Ajá. Y nacer en los mundos Como y, seres bueno, descendentes, diríamos, seres estaríamos descendentes, ¿no? pensando en eso del contrato, ¿no? ¿Verdad? Que yo, la verdad, no creo que nosotros hemos nacido con un contrato, ¿no? Nosotros simplemente nacemos y vivimos nuestra experiencia de vida y elegimos, ¿no? Si queremos, si aspiramos a la vida eterna o simplemente nos quedamos con lo que conocemos de material en este mundo, ¿no? Pero eso que Jim me ha mencionado es un tema muy polémico porque hay diferentes grados de discapacidad mental y a veces con discapacidad la persona puede tener conciencia, a veces no tiene conciencia en absoluto. Mm, Y sí, yo he visto casos así cuando hacía cuidados, iba a visitar a estos jóvenes, niños sobre todo, ayudarlos a bañar a sus casas, sí había casos terribles, claro. terribles. Así que no sé, eso es algo que Emer ha hablado de un caso de discapacidad, ¿no? Con severo sí, compromiso sí, sí, intelectual. sí, exactamente eso. Bien. Pero bueno, A ver, continuamos. Le tocaría a... ¿Qué tita? A mí, Sí.
Dos, las mentes humanas normales de tipo medio. Desde el punto de vista del ministerio seráfico, la mayoría de los hombres y mujeres se agrupan en 7 clases según su estatus de realización de los círculos de progreso humano y desarrollo espiritual. Sigue. 3. Los seres humanos con mente superior a la normal. Los que poseen una gran capacidad de decisión y un potencial indudable de logro espiritual son hombres y mujeres que han establecido un contacto mayor o menor con su ajustador interior, miembros de los diversos cuerpos de reserva del destino. Sea cual fuere el círculo donde se encuentre un ser humano en un momento dado, en cuanto ese individuo es enrolado en cualquiera de los destinos, de los distintos cuerpos de reserva del destino, le es asignada una serafín personal y ese mortal se beneficiará desde entonces hasta el fin de su carrera terrenal del cuidado continuo y la vigilancia incesante de una ángel guardiana. Del mismo modo, cuando un ser humano toma la decisión suprema, cuando hay responsales reales con el ajustador, una guardiana personal es asignada inmediatamente a esa alma. Ok, bien. Entonces, mentes normales, promedio normales, se agrupan de acuerdo a cuántos círculos psíquicos han conquistado, ¿no? Pueden estar en el séptimo, en el sexto, en el quinto. Vamos a ver eso con unos esquemitas más abajo. Y en tercer lugar, los seres humanos con mente superior, hombres y mujeres que han logrado um, ya un desarrollo espiritual que les permite un mejor contacto con su ajustador, ¿no? Esto por su gran capacidad de decisión, su alta espiritualidad, ¿no? Pero además mencionan a estos reservistas del destino. Y aquí esto puede prestarse a un error de interpretación. Un reservista del destino, que recibe también una pareja personal de serafines, no necesariamente es una persona de alta espiritualidad, ¿ok? Una persona con poca espiritualidad puede ser designada como miembro de uno de los cuerpos de reserva del destino. Y estas personas pueden estar lejos del tercer círculo psíquico, pero también reciben su pareja de serafines personales porque van a desempeñar algo, van a cumplir con una misión en este mundo, que seguramente ni ellos mismos lo saben, ¿no? Y los acompañan hasta el fin de su carrera terrenal. Si además estas personas que pertenecen a uno de los cuerpos de reserva del destino tiene alta espiritualidad ya y está en el tercero o más círculos, esa persona pues va a sobrevivir, va a ser resucitada al tercer día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente por estar en el cuerpo de reserva del destino significa que también es una persona altamente espiritual, ¿no? Ok, hay que hacer esa distinción. Ok. O sea que esas personas no necesariamente se van a fusionar con el ajustador, por decirte, aquí en la Tierra. Miren, Como hay muchos el indicios sujeto dormido, de, ¿no? Ese a eso sujeto, iba, hay muchos indicios de que ese sujeto dormido, a través del cual hablaron los seres celestiales y a través del cual se materializaron los documentos que estamos leyendo, ¿no? No le interesaba para nada la espiritualidad. Era un tipo que era un agente de bolsa o era un real estate. Algo nos dijo, creo, este señor Gert, que conocía más a fondo la historia de los documentos, que no quería saber nada de eso. Y el doctor Sattler, por más que lo llevaba a la hipnosis, ¿no? Para ver si algo había en su subconsciente que le había hecho decir eso o escribir tal o cual cosa. No, no había nada, nada de espiritualidad en esa persona. Y esa persona está considerada y está en el libro como reservista del destino. Y ahora vamos a ver más adelante en los párrafos que le tocó unos serafines especiales y mencionan a qué grupo, qué compañía, qué legión pertenecían esos serafines. Bien, entonces es un hecho totalmente independiente al grado de espiritualidad el hecho de pertenecer a la reserva del destino.
Ahora, por último, nos dicen que si alguien ha hecho esponsales reales con el ajustador, o sea, que ha tomado la decisión suprema, que ha deseado firmemente, sinceramente, fusionarse con su ajustador, esa persona también recibe automáticamente un serafín personal. O sea, cuando hablamos de un serafín, hablamos de una pareja de serafines, ¿ah? O sea, hay algunas cositas aquí que yo he resumido que quisiera recordarles, ¿no? Y en algunos casos adelantarles, porque también están en este documento que vamos a ver más adelante. De hecho, no lo vamos a terminar hoy día, ¿no? Pero son datos interesantes sobre los serafines, que son los espíritus ministrantes más cercanos y más parecidos a nosotros. En muchas cosas son muy parecidos los ángeles a nosotros. Bien, ya habíamos hablado de los espíritus ministrantes del universo local en el documento 38 y las huestes seráficas, como les dije, en el 39. Todos estos ángeles son creados en grupos por el espíritu materno. Ok, y estos ángeles son creados adultos, no nacen, no crecen, ¿no? Y por supuesto no se reproducen. Finalmente debemos tener en cuenta que cuando hablamos de una serafín, en realidad estamos hablando de dos ángeles complementarias, la positiva y la negativa, las cuales hacen casi todo en pareja, aunque en el caso de las serafines pueden desempeñarse solas en muchas cosas. No así los querubines, cuya pareja es un sanobín, o sea, querubín y sanobín son la pareja de asistentes de los serafines, ¿m? Y son inseparables, o sea, todo lo tienen que hacer juntos. Los sanobines no están tan desarrollados como los, eh, los querubines y sanobines, como los serafines, para hacer las cosas solos por su cuenta. ¿Ok? Bien, es importante de recordar también que los ángeles en general son seres espirituales con personalidad y libre albedrío, y no son perfectos, y que pueden equivocarse, y que pueden elegir conscientemente el mal y el pecado. Tan es así que muchísimos ángeles se plegaron a la rebelión, ¿no? Junto con sus querubines y sanobines, ¿no? Bien. Y vamos a ver más adelante que todos los serafines tienen el mismo potencial y sus jerarquías simplemente son producto de sus cursos de capacitación y sus experiencias en múltiples misiones de servicio. Todas ellas pueden llegar a ocupar todos los puestos disponibles para serafines. Y las más experimentadas, ¿no?, son promovidas a guardianas seráficas del destino. Vamos a ver que este título de ser guardiana seráfica del destino es a lo máximo que puede aspirar un serafín. ¿Por qué? Porque va a acompañar a un ser mortal desde su vida en la tierra hasta el paraíso. Ya no lo suelta. Van juntos y es una oportunidad para esa serafín o esa pareja de serafines, ¿no? Ir hasta el paraíso. Algo que todos los seres digamos, no mortales desean, ¿no?, pero que tienen que cumplir primero con sus trabajos, ¿no? Bien, entonces ser una guardiana seráfica es la máxima aspiración de un serafín. Por otro lado, en cuanto a los querubines y sanobines, ellos empiezan como ayudantes o auxiliares de las serafines, con todo el potencial de ascenso que eso significa. Entonces, ellos, si adquieren la capacitación, pueden convertirse también en serafines. O sea, querubines y sanobines pueden pasar a serafines. ¿Mm? Bien, ahora sigámonos enterándonos de lo que nos revela el documento. Ya. En el ministerio de los llamados seres normales, las asignaciones seráficas se hacen según los círculos de intelectualidad y espiritualidad alcanzados por los humanos. Empezáis con la mente propia de vuestra vestidura mortal en el séptimo círculo y viajáis hacia adentro en la tarea de comprenderos, dominaros y superaros a vosotros mismos. Así vais avanzando de círculo en círculo hasta que alcanzáis
Si la muerte no detiene vuestra carrera y transfiere vuestras luchas a los mundos mansión, el círculo primero o más interno de relativo contacto y comunión con el ajustador que mora dentro de vosotros. A ver, creo que, claro, ahora sí. Léete este otro párrafo que complementa el anterior y vamos a ver los cuadros de los círculos psíquicos. Los seres humanos que están en el círculo inicial o séptimo tienen un ángel guardiana con una compañía de querubines auxiliares encargadas de cuidar y custodiar a 1000 mortales. En el círculo sexto, una pareja seráfica asistida por una compañía de querubines tiene la misión de guiar a los mortales ascendentes en grupos de 500. Cuando alcanzan el círculo quinto, los seres humanos son agrupados en compañías de un 100 y puestos a cargo de una pareja de serafines guardianas con un grupo de querubines. Al alcanzar el círculo cuarto, los seres mortales forman grupos de 10 y se encarga de ellos una pareja de serafines asistida por una compañía de querubines. Bien. Entonces, en el caso de las mentes normales, probablemente ahí estemos todos nosotros, la asignación de serafines se realiza según los círculos de intelectualidad y espiritualidad alcanzados, ¿no? Y si no se alcanzan, dicen todos en esta vida, los iremos conquistando en la Morontia. Bien. En este primer cuadrito vemos que los seres humanos que están en el círculo inicial o séptimo tienen un ángel guardián, o sea, una pareja, acá hemos debido graficar dos, ¿no? Con una compañía de querubines, 144 pares. Y esto es para 1000 mortales que estarían en el séptimo círculo. En el séptimo círculo entramos cuando hacemos la primera decisión moral, o sea, cuando llega el ajustador. Bien. El sexto círculo es un poquito más. También hay 144 querubines acompañando a esta pareja de guardianas y hay un grupo, esta vez el grupo es de 500 mortales. En el quinto círculo, esto es el sexto y este es el quinto, ¿no? La pareja de querubines con 144, perdón, la pareja de serafines con 144 querubines atienden a 100 mortales. Y en el cuarto círculo, 10 mortales. Y aquí estamos en el tercero, segundo y primero, ¿verdad? Una pareja de serafines con su pareja de querubines, un querubín con un sanobín. Y aquí en este cuadro está el resumen. Esto es para que lo vean ustedes. Sigue Renato, creo, ¿no? Sí. Cuando una mente mortal rompe la inercia de la herencia animal y alcanza el círculo tercero de intelectualidad humana y espiritualidad adquirida, un ángel personal, en realidad dos, se dedicará a partir de entonces entera y exclusivamente a ese mortal ascendente. Y así, estas almas humanas, además de la presencia constante y cada vez más eficaz de su ajustador del pensamiento, reciben la asistencia íntegra de estas guardianas personales del destino en todos sus esfuerzos por completar el tercer círculo, atravesar el segundo y alcanzar el primero. Ustedes saben, recuerdan que alcanzar el primer círculo significa ya comunicarse de tú a tú con el ajustador, ¿no? Bien. Ok, pasamos a la sección 2. Rita le toca. Rita. Sí. 2. Las guardianas del destino. Las serafines no son consideradas guardianes del destino hasta el momento en que son destinadas a acompañar a un alma humana que ha conseguido uno o más de estos 3 logros. Tomar la decisión suprema de hacerse semejante a Dios. Entrar en el tercer círculo o ser enrolado en uno de los cuerpos de reserva del destino. Fíjense, las dos primeras condiciones implican una alta espiritualidad, ¿ya? Desear ser como Dios,
es hacer esa elección suprema. Y entrar en el tercer círculo es cuando uno dice, Señor, gracias por este día, lo consagro a hacer tu voluntad. Cuando alguien hace la voluntad de Dios conscientemente, tomando una decisión, está en el tercer círculo. Pero ser miembro de un cuerpo de reservistas del destino no necesariamente implica esa espiritualidad o ese grado de espiritualidad, ¿ok? Como hemos visto. Y aquí en este cuadro están los 7 tipos de serafines que nos revelan, ¿no? Bien, estos serafines todos son iguales, todos tienen la misma capacidad, son creados con el mismo potencial y se van especializando en estas cosas. Algunos se quedan en una especialidad y otros pueden seguir llevando cursos y haciendo todas estas especialidades. Dentro de cada uno de estos tipos hay 7 subtipos, ¿recuerdan? Todo eso está en el documento que habla de los espíritus ministrantes, que es el documento 39. Bien, seguimos a ver quién nos lee los 2 siguientes párrafos. Gloria. Octavio está levantando la mano. Oh, perdón, Octavio. Sí. Adelante, Ah, Octavio. perdón. Ok. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Hermano, una disculpa, al principio usted hizo algunas observaciones, pero no pude participar porque tenía lleno de gente aquí, pero le prometo que lo voy a escuchar ahora en la grabación de la reunión y ya le hago mis preguntas, porque una de ellas la hice yo y no pude yo comentarle, pero gracias por la intención de aclararlo. Fíjese que yo quisiera compartirles este párrafo porque a mí me da la impresión, porque yo muchas veces preguntaba, y no sé si ustedes han preguntado, ¿qué caso tiene o cuál es la consecuencia de estudiar el libro de Urantia? Entonces, de acuerdo a este párrafo que yo les voy a leer ahorita, interpreto que sí tiene un beneficio porque nos da la oportunidad de despertar, yo pienso que hasta en el tercer círculo, por lo que dice aquí, no sé qué piensen ustedes, pero yo así lo interpreto. Dice, el dominio de los círculos cósmicos se relaciona con el crecimiento cuantitativo del alma morontial. La comprensión, fíjese, la comprensión de los significados supremos, o sea, lo que estamos entendiendo a través de esta revelación, pero el estado cualitativo de esta alma inmortal es totalmente dependiente de qué comprensión la fe viviente tiene el hecho valor paraíso potencial de que el hombre mortal es hijo del Dios eterno. Por lo tanto, el que está en el séptimo círculo va a los mundos de estancia para obtener una comprensión cuantitativa adicional. O sea, son hermanitos que no tienen esta revelación o esta información cósmica, ¿no? Por eso ellos van, se puede decir que al primer mundo de estancia, perdón, el séptimo mundo de estancia del crecimiento cósmico, así como lo hace alguien que está en el segundo o en el primer círculo. Existe tan solo una relación indirecta, fíjese, existe tan solo una relación indirecta entre el logo del círculo cósmico y la experiencia religiosa espiritual real. Dichos logros son recíprocos y por lo tanto mutuamente beneficiosos. El desarrollo puramente espiritual puede tener muy poco que ver con la prosperidad material planetaria, pero el alcance de los círculos siempre aumenta el potencial para el éxito humano y para el logro mortal. Entonces yo he llegado a esa interpretación, se las comparto, pero yo creo que sí tiene que ver mucho que nosotros conozcamos esta información para el nivel en que vamos a ser llamados, o que nos toque llegar, o esperarnos a que nos levanten y avanzar un poco más que el promedio, ¿no? de las personas que no conocen la revelación. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Gracias a ti. Bien, ¿seguimos? Sí, sigue Gloria. Estoy perdida. ¿1242? Sí, 12:42.5 en la evolución. Ok. En la evolución de las razas se asigna una guardiana del destino al primer ser que alcance el círculo de conquista requerido. El primer mortal que consiguió una guardiana personal en Urantia fue Rantowok, un sabio de la raza roja que vivió hace mucho tiempo. Todas las ángeles asignadas
proceden de un plantel de serafines voluntarias. Estos nombramientos se hacen siempre en función de las necesidades humanas y tomando en consideración el estatus de la pareja angélica en cuanto a experiencia, destreza y sabiduría seráfica. Solo las serafinas veteranas, las más probadas y experimentadas, son asignadas como guardianas del destino. Muchas guardianas han adquirido abundante y valiosa experiencia en los mundos cuyos habitantes no se fusionan con el ajustador. Igual que los ajustadores, las serafines atienden a estos seres durante una sola vida y luego son liberadas para nuevas misiones. Muchas guardianas que ahora están en Urantia han tenido antes esta experiencia práctica en otros mundos. Bien, entonces las serafines que son asignadas como guardianas del destino son las más experimentadas, las veteranas, las que han servido a mortales de muchos mundos, sobre todo en los mundos donde no se fusionan con su ajustador. Ellas forman parte de un plantel de voluntarias del cual son elegidas. A diferencia de los ajustadores, que al no poderse fusionar con el mortal que habitaron, siempre vuelven a residir en otro mortal, pero de otro mundo, las serafines pueden acompañar a otro mortal del mismo planeta. ¿Okay? Esto se debe a que ellas, al estar tan estrechamente asociadas a los mortales, ¿no? Un poco se encariñan, es decir, crean vínculos sentimentales con ciertos planetas, con ciertas razas y con ciertos tipos de individuos en esos planetas. ¿Okay? Bien. Esto lo explica un poco mejor más adelante. Seguimos. Gloria Juan Pablo, creo, ¿sigue? Juan Pablo es. Sí. Juan Pablo. Cuando los seres humanos no consiguen sobrevivir, sus guardianas personales o colectivas pueden seguir desempeñando repetidas veces tareas semejantes en ese mismo planeta. Las serafines desarrollan una estima sentimental por los mundos individuales y profesan un afecto especial a ciertas razas y ciertos tipos de criaturas mortales con las que han estado tan estrechamente e íntimamente asociadas. Sí, es lo que acabamos de decir. Continúa, por favor. Las ángeles desarrollan un afecto duradero por sus compañeros humanos, y si vosotros pudieras visualizar a las serafines, sentirías también un cálido afecto por ellas. Despojados de vuestros cuerpos materiales y provistos de formas de espíritu, estaríais muy cerca de las ángeles, en muchos atributos de la personalidad. Ellas comparten la mayor parte de vuestras emociones y experimentan algunas más. La única de vuestras emociones dominantes que les cuesta entender es el legado del miedo animal que ocupa un lugar tan importante en la vida mental del urantiano medio. Para las ángeles es francamente difícil comprender por qué os obstináis en permitir que vuestros poderes intelectuales más altos, incluso vuestra fe religiosa, estén tan dominados por el miedo, tan profundamente desmoralizados por el pánico irracional del terror y la ansiedad. Miren, aquí el revelador nos dice que si pudiéramos verlas, también nosotros sentiríamos un cálido afecto por ellas, pues luego de dejar nuestros cuerpos materiales provistos ya de nuestro cuerpo morontial o semi-espiritual, estaríamos compartiendo muchos atributos de la personalidad con los ángeles. Comparten la mayoría de nuestras emociones, menos el miedo irracional y la ansiedad que domina al urantiano promedio. ¿No? Eso les resulta muy difícil de comprender. ¿No? Bien, además dice, ellas experimentan otras emociones desconocidas para nosotros. Sí, Jimmer. Adelante, Jimmer. No solamente para compartir que yo tengo
personalmente dificultades imaginando ángeles sin alas. Los ángeles no tienen alas, de acuerdo a la explicación que nos da el libro de Urantia. En la gran mayoría de fotos que vemos aparecen alas en los ángeles y esto viene de una tradición cultural, artística. Pero a mí personalmente me parece muy difícil adaptarme al ego, a la silueta de un ángel, fíjate esa dimensión tan preciosa, sin alas. Entonces, ¿cómo luce para mí? Ciertamente es muy bello, pero tampoco está relacionado con razas, no tiene que ser blanco ni con los ojos achinados, no. No sé, quería compartirles que específicamente el concepto de las alas mm, me pone ante un reto. Ujú. Bien, creo que lo de las alas viene cuando a Juan le hicieron ver cómo enserafinaban y habían esas compuertas que se cerraban como alas sobre el alma, ¿no? Que iba a ser transportada. Bueno, inclusive él contó 8 pares, ¿no? Contó, o 4 pares de alas, ¿no? O sea, no son las alas de un ave, dos, simplemente dos, sino más de dos. Bueno. Y lo que les he traído son representaciones artísticas de Los Ángeles que me parecieron muy lindas, bueno, para compartir. Claro, Pero son muy obviamente bellas. no son, así no son Los Ángeles, nadie puede describirlos, ¿no? No tenemos una fotografía real de ángeles, pero bueno, que sirva nomás como referencia. Le tocaría a Ketty. Adelante, Ketita. Los dos A mí, siguientes, por favor. se acordaron de mí, qué bueno. Tú te pones al final, pues yo te ponía al Sí, principio y de ahí está ven bien. los demás. Todas las serafines tienen nombres individuales, pero en los registros de asignación al servicio de los mundos suelen estar inscritas por sus números planetarios. En la sede del universo están registradas por nombre y número. La guardiana del destino del sujeto humano, utilizado en esta comunicación por contacto, es la número 3 del grupo 17 de la compañía 126 del batallón cuarto o 4 de la unidad 384 de la Legión 6 de la Hueste 37 del Ejército Seráfico 182.314 de Nevadón. La presente asignación planetaria en Urantia de esta serafín con este sujeto humano tiene el número 3.641.852. Bien. Wow. ¿Para ustedes significa algo esos números? O sea que son múltiples de 9, dices tú, ¿no? No he Múltiplos de chequeado 9. si esos son múltiplos de 9. O sea, No es sé, yo el estoy número asumiendo. de orden de esa serafín que fue la que asistió al sujeto dormido, ¿no? A través del cual se estableció el contacto con los seres celestiales, ¿no? Y nos dan ese número. Quizás en un futuro alguien le encuentre algún significado, ¿no? Pero yo no le veo ninguno hasta ahora, pero es ilustrativo, ¿no? Saber el número de asignación, ¿no? Eh, a ese sujeto humano le correspondió el 3.641.000. Bueno, el siguiente párrafo es muy interesante. ¿Puedes leerlo tú también, Ketita? Sí. Pero, ¿sabes qué me da la impresión? Por todo lo que están diciendo acá, que los ángeles son seres muy afectivos, más afectivos definitivamente que el ajustador. El ajustador nos ama, Ujú. pero será una condición mm, más humana, la de los ángeles, ¿no? Más, no sé, en fin. ¿Dónde me toca? En el Ministerio de Custodia Personal, cuando las ángeles son asignadas como guardianas del destino, las serafines ofrecen siempre voluntariamente sus servicios. En la ciudad donde hemos
En la ciudad donde hacemos esta visitación, cierto mortal fue admitido recientemente en el cuerpo de reserva del destino. Y como en estos casos todos los humanos son atendidos personalmente por ángeles guardianas, más de 100.000, perdón, más de 100 serafines cualificadas se presentaron como candidatas. La directora planetaria seleccionó a 12 de las más experimentadas y luego nombró a la Serafín, que ellas eligieron como la más indicada para guiar en ese ser humano, a ese ser humano en su viaje por la vida. Eligieron, de hecho, a una pareja de serafines igual de cualificadas para que una de las dos esté siempre de guardia. Ujú. Ujú. Bien, este párrafo, como les decía, me pareció interesante. Primero, explica cómo son escogidas las guardianas del destino por ellas mismas, ¿no? Luego de una selección hecha por la directora planetaria, ¿no? Y luego dice que en la ciudad que están visitando, supongo que se refieren a Chicago, ¿no? Se había admitido a un nuevo miembro de reserva, al cuerpo de reserva del destino. No nos dicen su nombre, ¿no? ¿Ustedes creen que podría tratarse de algún miembro de la comisión de contacto o alguien del foro o nada que ver con el doctor Sattler y el foro, algún personaje de importancia trascendente en estos tiempos de Chicago turbulentos, ¿no? De los años 30, ¿no? Podría haber sido el jefe de la policía que capturó a Al Capone, no sé. Bien, ese hombre o mujer estaría acompañado por esta pareja de serafines durante su viaje por la vida, ¿no? No dice si de su vida terrenal o de su vida eterna, ¿no? Y que ambos ángeles estaban igualmente cualificados, ponen acá, para mantener una custodia y registro permanente, ¿no? De las experiencias de este sujeto, ¿no? Ellas llevan un récord, van guardando todo, todas las vivencias. Mira, Pepe, seguramente estas personas que ellos cuidan, que han designado como em, miembros de reserva del destino, forman parte del cuerpo de reserva del destino, seguramente no son esas personas, sino son los antepasados, pueden ser los papás, los abuelitos, ¿no? Alguien que va a influir directamente sobre alguien que va a ser la persona indicada. No sé, puede ser directamente o puede ser, pueden anticiparse, ¿no? No Sin me cabe saber. duda de que cuando escogen a alguien para incorporarlo en el cuerpo de reserva del destino, han tenido en cuenta Preparado. esos antecedentes, ¿no? Sí, preparado. Y saben que esa personalidad va a ser capaz de hacer lo que ellos creen que debe hacerse para que el mundo mejore, ¿no? Es muy interesante eso. Bien, seguimos. A ver si terminamos esta sección. Creo que hay Mario. dos párrafos más y ahí lo dejamos por hoy. Mario, Marito, ¿estás ahí? De repente está atendiendo a la gente. Las tareas seráficas Su micro. pueden ser incesantes, pero cualquiera de los miembros de la pareja angélica puede encargarse de todas las responsabilidades del ministerio. Como las querubines, las serafines suelen actuar por parejas, pero a diferencia de sus compañeras menos avanzadas, las serafines trabajan a veces solas y pueden actuar individualmente en prácticamente todos sus contactos con los seres humanos. La presencia de ambas ángeles solo es necesaria para el servicio y las comunicaciones en los circuitos más altos de los universos. Sí, bien, aquí afirma lo que les había adelantado antes, ¿no? Las serafines pueden trabajar por separado y solo estar necesariamente juntas para el servicio y las comunicaciones en los circuitos más altos del universo. En cambio, las querubines siempre trabajan junto con sus compañeras Sanobin, ¿no? Bien, seguimos. El último. Cuando una pareja seráfica
acepta una misión de custodia, la desempeñará durante el resto de la vida de ese ser humano. El complemento del ser, una de las dos ángeles, se convierte en la cronista de la empresa. Estas serafines de complemento son las ángeles registradoras de los mortales de los mundos evolutivos. Conserva el historial la pareja de querubines, un querubín y una zanobín, que está siempre asociada a las guardianas seráficas. Pero la responsabilidad de estos archivos la asume siempre una de las serafines. Sigue, por favor. Para poder descansar y recargarse con la energía de vida de los circuitos del universo, la guardiana se turna periódicamente con su complemento. Durante su ausencia, la querubín asociada actúa como registradora, y lo mismo ocurre cuando se ausenta la serafín de complemento. Ok, bien, y ahí termina esta sección. Bien, en este último párrafo nos dicen que cuando una pareja seráfica asume la custodia de una persona como guardiana seráfica, una de ellas, de esta pareja, se encarga de llevar los registros cronológicos de la vida de ese mortal hasta su muerte. Y este historial es conservado por la pareja de querubines, que es el querubín y el zanobín, ¿ok? La guardiana y su complemento se turnan en la labor de registradoras, ¿no? Y esto se da cuando una de ellas descansa, ellas también necesitan su descanso, o cuando debe recargar sus energías, y se conectan a una, como quien dice, se enchufan para recibir una energía especial que ellas necesitan para vivir. Bien, la ausencia de una es cubierta por la otra, ¿no? O por la querubín asistente. Eso es todo lo que nos querían decir aquí. Vamos a dejar de compartir y vienen cosas muy interesantes en este documento sobre los ángeles. A mí siempre me impactaron los ángeles y yo cuando buscaba información en la Biblia y leía de los tronos, ¿cómo se llaman? Las potestades, y hablaban querubines, zanobines y los arcángeles. Eso me parecía apasionante, me parecía estar, ¿no?, metiéndome ahí en la mesa redonda de los caballeros de Lancelot. Bueno, queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes. Doy gracias al Padre también por habernos reunido hoy y por habernos permitido disfrutar de estas cosas, de estas verdades reveladas. Y será hasta el próximo miércoles en donde continuaremos y terminaremos este documento que no es muy largo, pero da mucho de qué hablar, ¿verdad? Bueno, Hasta miércoles. eso. Gracias, Pepe. Gracias. Chao, Disfruten el fin chao. de semana. Gracias a todos. Cimer. Bendiciones a todos, los queremos mucho.